Para mí, esta es una primera etapa de cambios. La señal es relajo. Relajo mueve el deslizamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y yo te digo, para mí el gobierno se está mostrando más abierto, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? El ritmo era criticable, lo movemos. Vamos a moverlo a un nuevo ritmo, el tipo de cambio no se atrasa más. Es más, hasta por el efecto rezago que hacen con la inflación pasada. Está mostrándose más mandril, decís. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Viste? Pero fíjate, le empieza a dar relevancia al nivel del tipo de cambio real y a la acumulación de reservas. Dos cosas que hasta hace 6 meses, si la discutíamos, eran recontra discutidas. Recontra discutidas. Ahora es como hay consenso. En esto hay consenso ya gobierno, FMI, mercado. Ya la duda pasa a ser cuál es el nivel del techo de la banda. Pero las dudas son mucho menores de las que teníamos hace 6 meses. Entonces, para mí es una primera etapa decir, yo modifico acá. Wait and see, me fijo cómo se mueve todo. Si la cosa no se mueve como creo que se debería mover, para mí no hay que descartar un movimiento del nivel, que es lo que faltaría, del techo de la banda, es subir el techo de la banda. Por supuesto que las bandas para mí hasta 2027 van. No veo al gobierno con flotación libre, sin ninguna ancla, sin ninguna referencia. Para mí las bandas van hasta el final, pero creo que hay alguna chance del gobierno modificando más adelante en algún momento. Si la cosa no da, si las eventualidades no ayudan, modificar el nivel de la banda. Y creo que por eso festeja el mercado, ¿no? El mercado no solo festeja, bueno, me cambiás el ritmo de deslizamiento, sino me cambiás la postura, como se dice, el stance de la política cambiaria, ¿no? Así que bueno, los bonos festejan, suben 3,5%. O sea, ¿y cómo evaluaría si esto se queda o es un primer paso para después ampliar un poquito? La evaluación sería ver si pueden comprar fuertes reservas y bajar fuerte el riesgo país en este esquema. Exactamente. Yo creo si que va a tienen depender. Financiamiento, si no tienen tanto financiamiento para este esquema, y bueno, tendrán que volver a mover un poco. Exactamente. Yo creo que va a depender de la magnitud de la acumulación de reservas de acá a estos próximos meses y acorde a esa magnitud ver cuánto les comprime el riesgo país y si esa compresión del riesgo país les permite acceder al mercado de manera voluminosa, como estás explicando algo antes. Hay que emitir mucha deuda este año, hay 10.000 millones de dólares de vencimientos, más Bopreal, más 4.000 con el fondo que hay que pagar neto. Hay que emitir mucha deuda, hay que refinanciar mucha deuda, digamos. Va a depender de esto, digamos. Tampoco creo que el gobierno se va a quedar con la imagen de diciembre, porque diciembre es un mes estacionalmente con todo a favor, tenés las empresas que van a liquidar los dólares que emitieron en noviembre. Entonces, me parece que hay que dejar correr agua, ver un poquito, ver cuánto acumula. Y después viene la gran pregunta, ¿qué va a terminar siendo endógeno a qué, no? Si el nivel de la banda va a terminar siendo endógeno a una menor acumulación de reservas, o si la acumulación de reservas que dijeron se tiene que cumplir sí o sí, y lo que termina siendo endógeno es el nivel de la banda y hay que modificarlo para arriba. Claro, porque está bien, vos lo que decís, el gobierno se movió rápido, porque si no, se veía venir a mediados, como dice Redra, a mediados de enero, cae la demanda de dinero en la Argentina, te demandan más dólares para pagar los viajes al exterior, las tarjetas de crédito y demás, a diferencia de lo que pasa en diciembre, y no hay oferta comercial de dólares hasta fines de marzo. Entonces la única apuesta del gobierno es que haya oferta financiera de dólares. Pero si estás trabado con el mercado porque te dicen, no, primero acumular reservas, mostrame esto que lo otro, porque si no, entonces el gobierno se juega ahora a ver si con esto y con la movida política del Congreso, y bueno, puede tener un verano más tranquilo si baja fuerte el riesgo país y empiezan a ingresar dólares por la cuenta capital. Exactamente. Y esto además es una referencia, es un círculo virtuoso que cuanto más comprime el riesgo país el gobierno, más se abre el mercado para empresas que no están pudiendo colocar hoy o le baja la tasa a empresas que ya están emitiendo deuda actualmente. Martín, metete. Sí, Emiliano, hasta ayer que se comparaba la curva de futuros con la banda cambiaria al 1%, teníamos de junio en adelante los contratos de futuros operando por arriba de la banda y consecuentemente las tasas en pesos de las letras y bonos en pesos tenían tipos de cambio break-even mucho más arriba del techo de la banda. A lo que voy es que tanto en el mercado de dólar futuro como en las tasas en pesos ya estaba incorporado en algún tipo de cambio de esquema, ¿no? Y a partir de eso, digo, ahora que va a haber un cambio que ya se confirmó, más o menos, digamos, ¿cuánto margen tienen esos activos, por ejemplo, la tasa fija en pesos, para bancarse subas del techo de la banda? No sé si me explico. Digamos, las tasas y los contratos de futuro ya incorporaban algún cambio incierto de régimen.
En esa medida en la que estaba incorporado, ¿cuán lejos está de las inflaciones del REM, por ejemplo? Yo, Martín, hasta ayer venía viendo futuros, creo que lo he visto el viernes por última vez, no lo estuve viendo ayer antes de la rueda. Las primeras 6 posiciones creo que estaban adentro del techo de la banda. Sí. ¿Puede ser? Las primeras 6 adentro y las segundas 6 afuera. Y después para adelante no tenés contratos, porque por ejemplo vos tenés Boncaps y Lecaps que vencen en 2027 y vos no tenés un contrato de dólar futuro de 2027 todavía. Sí, Pero, total. sí, pero el dólar, por ejemplo, una letra a tasa fija en pesos que vence en enero del 2027, perdía guita, esa inversión a partir de 2.400 pesos el dólar, por ejemplo, que estaba recontra fuera de la banda. La banda estaba en 1.700. Entonces, si le aplicamos el REMA a eso, ponele, ¿sigue siendo ganadora la tasa fija en pesos? Yo creo que esos bonos que hablas de largo puede ser que sean ganadores porque también tienen un componente muy importante de riesgo país. Porque eso es un bono de 2 años y tiene un componente, digamos, de ENVI más un componente nominal. Me parece que lo que es ganador ahí es el componente del ENVI, que es lo que, Claro. digamos, si al gobierno sale todo bien, tenemos que ir de 650 a 400 y esa compresión de tasa en los bonos hard dólar se te tiene que reflejar en los bonos largos en pesos. Así que sí, digamos, ahí para ganar, digamos, en esos bonos largos, la parte corta sí es la que está más lastimada porque básicamente te corrió en la referencia. Te corrió en la referencia a 1,5 puntos para arriba. Claro, O sea, aún así vos creés que, por ejemplo, o sea, son más atractivos que los bonos cero, los bonos hard dólar, que serían beneficiados directamente con esta medida, ¿no? En comparación con una tasa fija. a mí me queda duda porque ahí es lo que hablamos antes con Maxi, es el tema de este nivel de tipo de cambio real. ¿Es sostenible? ¿Es con el que va a estar la Argentina hasta el 2027? Si estamos hablando que hay una chance de modificar el techo de la banda una vez más, hacer una modificación extra al esquema cambiario, y ahí el ganador es el bono hard dólar. Entre hard dólar y peso, ¿no? Claro. Sí. A mí me cuesta creer, viste, pensalo más adelante. Argentina va a ir con un nivel de tipo de cambio que como mucho va a ser de techo de 1.540, 1.550 de hoy a la elección del 2027, que la formación de activos externos va a ser más grande que la del 2025. No sé, soy un poco escéptico de eso. ¿Cómo le cuesta al gobierno terminar de definir un esquema cambiario definitivo, no? Sí, va de a cuotas, va de a partes. Yo creo que igual esta fue una cuota importante, digamos, avanzó bastante en el sentido de ya no discutió más la acumulación. No, digo, porque si es permanentemente percibido como transitorio, y bueno, ahí tenés un tema de incertidumbre que es difícil de manejar permanentemente. Sí. Sí, creo que el gobierno Y en parte también eso tiene que ver con el cepo, ¿no? Fíjate que el gobierno no es que hizo algún anuncio adicional, por ejemplo, la restricción cruzada, ¿no? Que esto de que las personas físicas no puedan comprar en el oficial y en el MEP. Tampoco hizo ningún anuncio con el cepo, ¿no? ¿O hay alguno que me perdí yo? No hay nada, Maxi. Yo creo que lo que tocás del cepo es un tema clave porque, viste, tenés el contado con liqui 1.540 por encima de la banda y el spot en 1.450 hoy, viste, tenés una brecha de 6%. Como siempre pensamos, te verdad, cuando hay brechas, ¿y dónde se encontrarían los tipos de cambio? La brecha, ¿dónde se cierra? Suponete que se cierre en la mitad, no que se cierre en el techo, digamos, en el contado con liqui. Si ese fuera el caso, si la brecha arbitra en la mitad, el dólar spot iría a la mitad, iría a 2% del techo de la banda. Entonces volvés a tener un esquema que empieza a ser percibido como insostenible. Entonces ahí el gobierno parece que hay una especie de trampa, ¿no? Que si vos querés eliminar los controles cambiarios y que no haya más brecha, parece que tendrías que correr la banda un poquito más alta todavía. Las dos cosas no se pueden. Y el otro tema, ¿no? Que es clave, porque acá todos plantean, bueno, el gobierno se parapetó en el ancla nominal, el tipo de cambio, ahora quiere usar los agregados monetarios, todo lo que quieras, pero el ancla del dólar fue un ancla, ¿no? Sí, seguro. Ahora la perdés, ese ancla nominal la perdés, porque le estás indexando con la inflación. No es... Es un ancla que cada vez te anclaba menos también, ¿no? Porque, ¿no? La figura esa de como tratar de frenar en ciertas circunstancias un auto con la antena, tomándolo de la antena, ¿no? de la radio, ya no tienen más antena los autos, pero bueno, era de nuestra época.
vos sos muy chico. Pero me parece que el gobierno se dio cuenta que, bueno, ahora tiene que priorizar el tema de la acumulación de reservas, que es lo principal, y por eso tiene que modificar en el margen el régimen cambiario, ¿no? O hace esta indexación de la banda. ¿Y la inflación? ¿Cómo ves el sendero de la inflación? ¿Cómo cierra? Porque de alguna manera todos perciben, mirá, si te costaba perforar, no sé, el piso del 2% o el piso del 1,5%, con el dólar corriendo con un techo al 1%, y bueno, y por ahí sea más complicado ahora que estás indexando, aparte, esta idea de la inflación, ¿no? Viste que Caputo dice siempre expectativas racionales, forward looking, viste, mirando hacia adelante y no backward looking, viste, mirando al pasado, expectativas adaptativas. Bueno, ahora estás indexando el techo del dólar mirando al pasado, ¿no? Sí, yo creo que acá, viste, como todo en política económica, hay trade-offs, el gobierno tiene que elegir. Antes eligió priorizar la desinflación y eso lo estaba poniendo en riesgo de tener una crisis externa o de solvencia externa. Ahora el gobierno está yendo por el camino opuesto, que bueno, vamos a resignar un poco la desinflación, que resignar implica ralentizar el proceso, ¿no? No tampoco que suba tanto la inflación, ir más lento en la desinflación, pero a riesgo de asegurar más el frente externo. Parece que para la inflación en el mediano plazo es bueno, porque te evita la chance, la disrupción de un evento extremo. Pensá en, no sé, Macri 2018. Se metió solito en una crisis de balanza de pagos y la inflación al solo le salta de 2% a 5%, ¿no? El gobierno se está alejando de ese camino, de ir a una crisis de balanza de pagos. Se está alejando de eso. Es verdad, puede ser que digamos, el resultado termine siendo más reservas y una inflación más inercial en la zona de 2%, pero creo que te estás evitando la solución extrema, que era perforar para abajo la inflación y que terminar en una disrupción nominal. Así que no me parece tan preocupante, digamos. Creo que sí vamos a ver una inflación más alta. Es verdad, perdés el ancla, irá al 2%. Yo igual, Maxi, tengo dudas sobre la inflación de noviembre 2,5. ¿Cuánto hay de la contaminación de la suba del tipo de cambio de julio a octubre por el periodo electoral? O sea, para mí no es un dato limpio. Para mí es como que había que esperar a ver cuál era la tendencia de la inflación a enero o febrero cuando termine de hacer el pass-through a precios, y a partir de ahí decir, bueno, le va a costar bajar desde acá. Así que si imaginamos una inflación de 2% medio estable o sticky para 2026, no me parece el gran problema. Sí. Bueno, también está el tema, el gran ancla de la inflación, cuando decíamos cómo puede ser que el dólar jugaba. Bueno, todo el tema de los transables venían muy por debajo de la inflación. Sí, los bienes los tenías 2.3 dieron los bienes contra 2.9 sí, servicios. Sí. Sí. Pasa que, como te digo, viste, los bienes de 2.3 de noviembre, ¿qué te reflejan? ¿Te reflejan el tipo de cambio de noviembre o te reflejan la acumulación de subas del tipo de cambio de los meses previos que traías? Está bien. Martín, la última. Sí, Emiliano, la semana pasada hubo reunión de la Reserva Federal, hizo anuncio, bajó la tasa, pero la reacción de los mercados no viene siendo la esperada, al parecer. Y acá estamos hablando mucho de la cuestión local, ¿no? Pero a nivel internacional también nos influye todo lo que pasa y es crucial para la baja del riesgo país, el apetito por el riesgo internacional. Y hoy estamos viendo un episodio también medio raro ahí, de fuertes caídas en la mayoría de las bolsas alrededor del mundo. ¿Se está complicando el panorama internacional de cara a la refinanciación de Argentina? ¿Cómo ves ese tema? Mirá, por un lado, por la política de la Fed, uno pensaría que no, porque van en un sendero de baja de tasas, de quantitative easing, o sea, de relajación cuantitativa de liquidez que inició ahora, que todo te debería conducir a un escenario de mayor liquidez y mayores capitales yendo hacia emergentes, ¿no? Entonces el escenario es favorable. De hecho, está yendo en el sentido opuesto que le pasó a Macri en 2018. Macri enfrentó un escenario de suba de tasas. Acá estamos yendo en el sentido opuesto. Pero de fondo sigue el tema de la exuberancia de los mercados, la IA en una potencial burbuja. Y si estás en eso, digamos, tener una chance de ir a un shock global, eso va a hacer que, digamos, que salgan capitales de emergentes.
Entonces ahí tenés la dualidad, ¿viste? La política monetaria y de Estados Unidos te está jugando a favor. Pero tener a la vuelta de la esquina un cisne negro, un cisne gris, una cosa fuerte que puede llegar a pasar, te juega en contra. Para mí, si no pasa nada con la IA, con la inteligencia artificial, el escenario es favorable para Argentina. ¿El piso de la banda va divergente, sigue divergente hacia abajo? Mira, nosotros interpretamos que sigue para abajo, pero está muy opinado el tema, ¿viste? No queda claro en el comunicado. No, pero parece que sí, con lo cual... Que va para abajo. Porque los pisos de la banda en otras experiencias, si no recuerdo mal, Israel y demás, es más, habían hecho bandas que eran mucho más cerradas, ¿no? Donde encasillaban mucho más el dólar, le daban mucho más previsibilidad. Sí. Es decir, iba hacia arriba. No, porque en este caso, si vos pones el piso alineado, ¿viste? Hacia arriba, y eso te permite, porque por ahí, ¿quién dice? ¿Viste? Que en algún momento, si te ingresan dólares y hay un círculo virtuoso, nadie sabe, ¿no? Sí. Nadie sabe, porque nadie sabe cómo se va a comportar también, si Argentina va a tener financiamiento, qué va a pasar con todo el tema de energía, minería y demás, pero, qué sé yo, si querés quedarte con las bandas un buen rato, pues si no te estás quedando con un techo de la banda nada más. Totalmente, No, creo que eso... porque el piso de la banda se va a ir, ¿a cuánto se va a ir? A 500 pesos. ¿Entendés? Entonces, y es medio raro tener un techo de la banda. Digo, pues si el gobierno quiere poner una flotación cambiaria, y bueno, en algún momento, total, un tipo de cambio libre, pero si no, vas con un techo, digamos, y das mucho la idea de que siempre hay un techo. Y tenés que dar la idea en algún momento también que por ahí hay un piso. Y que en ese piso vos salís a comprar porque si no se te derrumba el dólar, ¿no? Totalmente, creo que es un gran punto más que tocas porque hay mucha broma en Twitter y todo, ¿viste? Como Sí. lo irrelevante que se volvió el piso. Es verdad que se volvió irrelevante, pero se volvió irrelevante hoy. Si eventualmente vos tocás el nivel para arriba, podrías tocar el nivel de la banda superior y también el nivel de la banda inferior. Que vuelva, o sea, vos podrías volverlo a que vuelva a ser relevante. Por eso me parece importante definir el piso. Y es como decís, el tipo de cambio de Argentina no puede valer, ponerle menos de 1.300 si le pegaran un sablazo de 30-35% al piso y volvería a cobrar relevancia. Así que para mí hay que mirar el piso, digamos. Tiene que volver a respetar el espíritu del esquema. Sí, sí. ¿El nivel de actividad cómo lo ves? Y medio flojito por ahora. Para mí igual hay que darle tiempo a que termine de cantar la relajación de la política monetaria. Estamos todavía con un nivel de encajes muy alto. Tenemos un nivel de encaje que todavía no desarmaron los 5 puntos de integración en efectivo que habían hecho en agosto, creo. Es decir, que el Banco Central prometió desarmarlo a partir de marzo. También tiene que bajar el tema del encaje promedio diario, que tiene en 75% el encaje mensual, que hay que mantenerlo. Eso tiene que ir a 25%. Y yo creo que la relajación de la política monetaria, de mayor liquidez, debería bajarte las tasas y alentarte un poquito que hagas un poco de catch-up con lo que perdiste, te diría, desde marzo, abril, del acuerdo con el FMI. Pero después hacia adelante, una vez resuelto eso, creo que hay una economía a 2 velocidades, claramente. El sector extractivo, que tenés vaca muerta, agro, te metería ahí también la intermediación financiera. No es extractivo, pero viene bien, va a un ritmo. Y después la industria, la construcción, sectores que sufren mucho con este nivel de tipo de cambio, mucho más lento, ¿no? Y creo que el problema hacia adelante, pensando en los activos y en la política, es que este nivel de actividad, esta economía a 2 velocidades, no te está permitiendo generar empleo. Y si no generas empleo, los votos están opinados, ¿no? Digamos, no es 1 a 1 la traducción de mayor actividad económica, mayor cantidad de votos, de empleo, mayor cantidad de votos. Puede ser un temita pensando en el 27.